Cuando se escucha hablar de México en la comunidad internacional, surgen distintos términos para describirlo. Entre ellos, el hecho de que sea una cultura tan colorida, un patrimonio cultural envidiable, una gastronomía para chuparse los dedos, o la solidaridad que surge entre los mexicanos en tiempos de crisis. Sin embargo, también hay otros dos términos que se usan para describir a México, entre ellos la corrupción y la impunidad. De acuerdo con un artículo publicado por El Economista en el 2017, solamente el 2% de los casos de corrupción son castigados. Una cifra bastante baja considerando que es uno de los peores problemas a los que se enfrenta nuestra nación. Hoy en día se sabe, no se tiene la cantidad exacta de todos los millones de pesos que han sido robados por las figuras públicas y todos los profesionales en el gobierno que han robado nuestro dinero. Y bueno, ¿qué se ha intentado hacer? El gobierno ha intentado hacer acciones concretas en contra de este problema. Desde aproximadamente se han registrado desde 1982 y, por ejemplo, conforme los años, en 2002, por ejemplo, se creó el IFAI, en el 2003, subsecuentemente se creó el SNF, y no fue hasta el 2015, en el año de gobierno de Peña Nieto, que se publicó en el Diario Oficial de la Nación 7 leyes distintas que atacaban efectivamente el problema de la corrupción. No todas son nuevas, por supuesto, algunas que otras son modificadas, pero se tiene que considerar que entre ellas estuvo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, ¿qué es el SNA? Es un sistema que tiene como objetivo el flujo de información para que se crean investigaciones y que se siguen con los castigos, más que nada, que no se queden impunes, que no se queden flotando en el aire todo lo que ha pasado. El SNA está integrado de 3 comités distintos en general. El primero es el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del SNF. Estos 3 comités funcionan en conjunto por lo mismo que ya se mencionó anteriormente. Y en teoría, en papel, es una idea bastante positiva, ya que no solo considera al sector gobierno, sino que también incluye a la ciudadanía, a la sociedad civil, para que formen parte de este proyecto nación que se tiene. Y es bastante positivo en papel, es una muy buena idea. Sin embargo, hay 2 caras de la moneda que se tienen que considerar. Bueno, del lado positivo, se tiene que tener en cuenta que también, de acuerdo a un artículo publicado por El Economista en el 2019, en menos de un año se vio un aumento en el 40% de las denuncias de la ciudadanía en cuestión de corrupción. Eso es un punto a favor. Es una cifra bastante alta. De la misma manera, aproximadamente se han visto están abiertas 18,000 investigaciones en el momento y se han hecho aproximadamente 2,000 sanciones a 1,400 servidores públicos. Son cifras positivas. Es algo bueno que sí se tenga esta rendición, más que nada, que sí se estén castigando estos actos de corrupción, pero del otro lado, un lado no tan positivo, se tiene que tomar en cuenta que son cifras bastante bajas, considerando que es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta México hoy en día. Y bueno, del lado negativo se tiene que tomar en cuenta contexto. El contexto del hecho de que no todos los estados de la nación han acoplado este sistema nacional anticorrupción que se ha propuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, el SNA fue creado con el hecho de que no solo estos 3 comités y estos actores se unan, sino que también las entidades de gobierno, que son los estados, adopten el SNA en sus constituciones, cada una, no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos a nivel federal, Estados Unidos mexicanos a nivel federal, sino que también cada estado acople esas leyes que fueron hechas a nivel federal y las adopte para su propio estado. Sin embargo, los estados no han hecho de su parte, más que nada. No han acoplado, no han tomado acción, no han cambiado sus constituciones. Esto es como darle una cachetada a alguien, a los que están intentando, a todos los que estamos intentando hacer un cambio de verdad. Y bueno, yo como una persona de la sociedad civil, ustedes que me ven en casa, pueden preguntarse, ¿y ahora qué hago? ¿Y yo qué puedo hacer? Si mi gobierno estatal no está haciendo nada, si mi gobierno federal no está dando los resultados que se deben de esperar, ¿qué puedo hacer? Bueno,
Hay varias cosas que se pueden hacer. Entre ellas, puede uno unirse o apoyar asociaciones civiles, por ejemplo, sin fines de lucro, por ejemplo, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, una de ellas. Esta se encarga de conducir investigaciones, de hacer conversaciones entre ciudadanos para entender qué es lo que buscan o las denuncias y, más que nada, hacer justicia. Estas son algunas de los objetivos de esta asociación. También existen otras asociaciones a nivel internacional, otras ONGs, por ejemplo, Transparencia Internacional, las cuales recaban información por medio de encuestas, hacen índices y pueden ver cómo va la nación y hasta se pueden emitir recomendaciones por medio de otras ONGs, incluyendo las Naciones Unidas. Y bueno, aquí otra vez surge la pregunta, si no estoy unida a alguna de estas asociaciones, si no sé cómo ayudarlas, ¿qué más puedo hacer yo como un ciudadano normal, un ciudadano promedio? Bueno, ¿qué se puede hacer? De todo. Desde en casa se puede aprender, se puede enseñar más que nada. El decir no a la corrupción desde casa, no darle una mordida a ese policía que te paró en la calle y que te dice multa o mordida. No a la mordida. Eso es promover la cultura de la corrupción, que está tan engranada en nuestra sociedad hoy en día. Desde casa se tiene que aprender. Un ejemplo de esto puede ser en Singapur, que no solo se hizo a nivel gobierno, sino es bastante increíble si se toma en cuenta el hecho de que hubo un cambio cultural radical. Las personas ya no tomaban en cuenta, este, ya no consideraban la corrupción como una opción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Enseña a tus hijos en casa. Tú solito di no a la corrupción. Recuerda, exige las autoridades. Después de todo, este es un gobierno federal, debe de ser representativo. Y si nuestra sociedad cambia, si la cultura se adapta y por fin adoptamos una cultura de legalidad, tal vez el gobierno pueda ser un gobierno representativo verdadero, en el que no haya corrupción, en el que sí se castigue. Entonces, si alguien en la calle te pregunta algún día, ¿y qué hacemos con la corrupción? Di no a la corrupción. Denuncia por medio de redes sociales, ejerce tu voto, es tu derecho como ciudadano, como ser humano. Ejerce tu voto y di no a la corrupción.